mejor socio es el que no existe. Y en mi caso lo tenía muy claro. O sea, es decir, es una oferta al 100% personalizada, os adaptáis a todo lo que quiere el cliente. Es que de hecho que es posiblemente el más importante de su vida, ¿no? A nivel económico. Y David me dijo, oye, Fernando, yo tengo una persona que quiere una casa, quiere construirse una casa aquí. ¿Cómo fueron esos inicios, esas primeras construcciones, esas primeras relaciones entre vosotros como Pero compañeros? en el momento que David aportó la posibilidad de construir una casa, junto con la venta del terreno, hizo que las ventas fueran muy rápidas y muy fáciles. Lo primero es generar confianza, porque claro, tú le estás vendiendo un activo muy importante a la Pues gente. aprovechamos todas estas sinergias para poder empezar y fundar, bueno, en su momento Ferade Homes. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Ferade. Hoy estamos con Fernando y David, sus creadores. Y hoy, si os parece, no vamos a hablar ni de casas, ni de metros cuadrados, ni de materiales. Vamos a hablar de cómo surgió esto, cómo nació Ferade. Así que nada, contarme. Bueno, la verdad es que fue un poco casualidad, Sí. porque nosotros empezamos a trabajar en la zona de Cambrils, con una serie de terrenos que teníamos para vender, y fue ahí que nos presentaron a David, y rápidamente empezaron a surgir sinergias, porque él tenía personas en la zona que querían construirse una casa y nosotros, por otro lado, teníamos los terrenos. Entonces él nos propuso, oye, pues lo típico, ¿no? Tengo una persona que está interesada en construir una casa, y ahí es donde empezaron nuestros terrenos con sus clientes para construir casas, y es donde se formó pues una serie de sinergias para de alguna manera pues empezar a trabajar juntos. O sea, esa fue un poco la idea de empezar. Vale, os entiendo que fue esto de que os conocisteis y dijisteis, veo que puedo trabajar con él, veo que David es un tío con ganas, un tío válido y tal. También hay que decir que trabajar con Fernando es muy fácil, ¿eh? Lo pone muy fácil. Bueno, mira, ahí fue una... Es verdad que lo primero que dicen es que el mejor socio es el que no existe. Y en mi caso lo tenía muy claro. Lo que pasa es que al conocer a David, que es una persona tan optimista, tan echada para adelante, y sobre todo es una buena persona, o es una gran persona, es lo que a mí me dio las ganas de poder emprender con él este negocio tan exitoso, ¿no? De alguna manera nosotros empezamos en la zona de Cambrils a combinar una cosa con la otra, y sí es cierto que los clientes, cuando tú le das la posibilidad de hacer de autopromotor y venderle un terreno, es complicado, porque de alguna manera compites con lo que ya está construido. Pero en el momento que David aportó la posibilidad de construir una casa, junto con la venta del terreno, hizo que las ventas fueran muy rápidas y muy fáciles. Este fue el gran qué, porque hoy en día vender un solo terreno, esto es muy complicado, porque la gente se le hace cuesta arriba. Es decir, con todos los problemas que puedes llegar a tener si construyes una casa y no lo haces con Ferade Homes, por todo el servicio que nosotros damos. Claro. Y para que lo sepa la gente, ¿cómo fueron esos inicios, esas primeras construcciones, esas primeras relaciones entre vosotros como compañeros? Bueno, surgió por lo que te decía. Las primeras relaciones fueron que pues un primer terreno, recuerdo, que era la parcela, me parece que fue la 1. La número 1, sí. Y David me dijo, oye, Fernando, yo tengo una persona que quiere una casa, quiere construirse una casa aquí. Y yo le dije, bueno, no hay ningún problema, nosotros le vendemos la parcela. Y fue cuando ahí empezaron a surgir una serie de dudas, de decir, bueno, ¿y quién la construye, cómo, con quién y de qué manera, no? Y bueno, también a través de terceras personas, al principio conocimos a alguien que construía las casas, y luego al final nos dimos cuenta de que tanto con la fuerza que tiene David y a lo mejor con mi experiencia de hace tiempo en la construcción, dijimos, oye, ¿y si lo hacemos nosotros? Y entonces ahí empezamos con las firmas de una parcela detrás de otra, y con las casas que ya yo había construido en los últimos años, pues aprovechamos todas estas sinergias para poder empezar y fundar, bueno, en su momento Ferade Homes, para que David y yo pues pudiéramos llegar a cabo y a buen término todas estas construcciones que están en marcha, ¿no? Muy bien, porque entiendo que ya lleváis años con ello, con el proyecto. No, nosotros como constructores y experiencia sí, es decir, llevamos, no sé, 30 años, y con Ferade Homes, con este nuevo modelo 360 grados que te explicaré a lo largo de este podcast,
ahí sí que, bueno, pues aunque sea muy reciente, pero esta nueva fórmula de abordar todo esto pues podemos llevar, no sé, 2 años aproximadamente. Muy bien. Pues vamos, si os parece, vamos. ¿Qué es esto de la agencia 360 de Ferade Homes? Contar a la gente para que lo sepa. 360 grados es el servicio total. O sea, lo primero, cuando estaba escuchando a Fer, una de las cosas que siempre hemos hablado con él, lo primero es generar confianza. Porque claro, tú le estás vendiendo un activo muy importante, la gente hace un gasto que es posiblemente el más importante de su vida, ¿no? A nivel económico. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es generar esa confianza para que ellos estén tranquilos de que realmente van a conseguir lo que quieren, ¿no? Entonces, eso ya entra dentro de lo que sería el gesto del 360 grados. Ya de entrada ya genera la confianza suficiente como para que esas personas confíen en ti y puedan tirar ese proyecto hacia adelante, ¿no? Sí, es tal cual. Es decir, hoy en día una persona que va a abordar un proyecto de este tipo es lo de siempre. Es decir, nosotros sabemos lo que sabemos y esa persona que viene a construir con nosotros será ingeniero, será economista o lo que sea y sabrá de lo suyo, pero de esto no. Entonces, o vas de la mano de alguien que sepa y además tenga confianza en hacerlo contigo, es decir, porque claro, confianza en depositar, no sé, 400, 500, 600, 1 millón de euros, lo que sea, para hacerse una casa, es complicado. Es decir, no es fácil ganarse la confianza de una persona. Y esta es una de las cosas que nosotros transmitimos, y sobre todo David, que es el primero que contacta con el cliente y que de alguna manera deposita la confianza en David, luego ya en la empresa, pero primero en David, para abordar una cosa de este tipo, ¿no? Y cuando al final le das la solución total, es decir, que le buscas el solar, mira si el solar reúne las condiciones, luego le hacemos un estudio de salubridad del terreno. ¿Qué quiere decir esto? La gente, claro, escucha esto y va a decir, bueno, ¿el terreno tiene salud o no? Bueno, pues sí. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues si hay a lo mejor antenas de radio cerca, o antenas de telecomunicaciones, o alguna estación transformadora, que son las estaciones que dan energía a lo mejor a toda una urbanización, si está muy cerca de tu terreno o de ese terreno que quieres comprar y está dando una serie de pues radiaciones que te puede afectar, y hay muchos casos además comprobables que han llegado a producir cáncer, pues cuidado, no te compres solar, compra otro. Entonces, para mí un estudio de salubridad, que lo hablamos con David muchas veces, tanto como un geotécnico y un topográfico, es imprescindible antes de comprar un terreno. Entonces, alguien que se preocupe de esto, alguien que luego le busque la financiación, que es lo que decía un poco David, un 360 grados. Es decir, cogemos 3 bancos diferentes, analizamos el interés, las comisiones que están cobrando, si tiene que ser un interés fijo o variable, dependiendo de cómo esté la economía a nivel mundial, que afecta a una serie de cosas. Luego, el tipo de construcción que tiene que hacer, el tipo de distribución dentro de la casa. Claro, cada familia es un mundo y habrá gente pues, que reciba muchos invitados en casa y necesite espacios diáfanos y muy amplios, y hay otras personas que tampoco, a lo mejor eso no es tan importante. Entonces, todo esto es lo que hay que tener en cuenta con un arquitecto, reuniéndose David y yo, y entre todos conseguimos ser una serie de personas que analicen bien esa familia, qué es lo que realmente quiere y necesita. O sea, es decir, es una oferta al 100% personalizada, os adaptáis a todo lo que quiere el cliente. Sí, es que de hecho cuando llaman por teléfono, claro, nosotros pensamos muy bien cómo tratamos al cliente desde la primera llamada, porque claro, la persona que quiere construirse una casa, o sea, muchos no tienen ni idea de nada, ¿no? Entonces, la primera toma de contacto tiene que haber todo un volcado de información que sea muy clara, ¿no? De lo que realmente, de qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Para que en la primera llamada ya acabe esa llamada y aparte de toda la información que le vamos a enviar, le quede clarísimo lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Eso para mí es una de las claves por las cuales seguimos, ¿no? Contactando con esa persona. Pues muy bien, pues me parece perfecto, te llamo en un par de días porque lo estoy pensando con mi familia, con mi marido, con mi mujer. Entonces ahí ya empezamos un poco el proceso de búsqueda del terreno, como decía él, hacer todas las pruebas a los terrenos, si es viable, si no es viable, ¿sí? Financiación, es que de ahí viene la palabra de 360 grados. Claro. Es que es todo. Claro, porque visto desde fuera ofrecéis todos los medios, todas las soluciones posibles desde que decides comprarte la casa y construirla hasta su entrega final, ¿no? Es que no lo entendemos de otra manera. Claro. Es que para nosotros no es entendible hacer las cosas de otra manera. Claro.
O sea, ya es vuestra filosofía de... Exacto. Hombre, es que al final también hay otro tema importante, es decir, nosotros, David y yo lo comentamos siempre, para nosotros no es un cliente. Es decir, al final le llamas cliente, pero viene a ser una persona que tiene una necesidad, nosotros tenemos conocimientos de esa necesidad y le ayudamos. También para nosotros es vocacional total, es decir, nosotros tenemos una vocación al servicio y es lo que viene David desde el primer día. O sea, él es una persona que te ayuda en todo lo que puede y de la mejor manera. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos para el cliente. Es decir, este es un poco nuestro leitmotiv de decir, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? Y ahora aprovecho para comentar una cosa que Eric, que está detrás de cámaras, nos ha dicho, sobre todo comentar el tema de los impuestos, el tema fiscal y cómo lo abordáis, ¿no? Y una de las cosas importantes respecto a este tema es que normalmente normalmente no, pero algunas veces pasa, que cuando alguien quiere comprar un terreno, la persona o empresa que se lo está vendiendo, si es persona jurídica, que quiere decir que es una empresa, se lo vende al 21% de IVA, que esto es correcto. Pero claro, para un cliente que lo va a comprar como su casa es coste del 21%. Entonces, de alguna manera nosotros intentamos que al cliente que no tenga un 21% de coste. Y dices, bueno, ¿y esto cómo lo haces? Bueno, pues primero lo compramos nosotros con nuestra empresa y pagamos al propietario del terreno el 21%, para todas aquellas personas que le interesen, esto es muy importante, y luego nosotros, con la casa construida, le vendemos al cliente final al 10% de la suma del terreno más la construcción. Con lo cual el cliente se está ahorrando un 11% de un terreno que puede irse a $500.000 de euros, 150.000 euros, 75.000 euros, del importe que sea. Claro, para un cliente final esto es un coste elevado. Es dinero, porque a lo mejor en un terreno de unos 100.000 euros, estás hablando que a lo mejor son 10, 11, 12, 15.000 euros más. Con lo cual, fíjate hasta dónde llega nuestro servicio, ¿no? Que nos preocupamos del tema fiscal y de intentar que ese cliente, ese IVA adicional que iba a pagar, que no se lo va a poder deducir, sea a coste a nosotros, que luego nosotros lo compensaremos con las facturaciones que tenemos anuales. Claro, por eso es el global de la Agencia 360. Exacto. Claro que sí. Entonces ya, otra cosa que ya para ir acabando que nos genera curiosidad y pregunta, ¿qué visión o cómo veis a Ferade, por ejemplo, dentro de 10 años? ¿O qué queréis dentro de vuestra empresa? Es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Así es. Bueno, nosotros, a ver, tenemos un business plan, el cual ahora podemos estar cerca de las 12 casas anuales, más o menos, en nuestro segundo año, como Ferade Homes. Y nuestra idea es, pues, hay un primer reto que es llegar a 25 anuales. Para esto hay un condicionante importante. Ya no tenemos el problema del terreno, porque nosotros antes lo que hacíamos es captábamos los terrenos determinados que íbamos a trabajar y en esos terrenos íbamos a construir las casas. Y ahora lo que hacemos es, trabajamos en dos posibilidades. Una, compramos grandes pastillas de terrenos, es decir, alguien que, como en nuestro caso aquí, le compramos a Codorniu 5.000 metros cuadrados, en el cual podemos hacer pues 10, 12 casas, pero o bien trabajamos con pestañas importantes que podamos comprar a un precio reducido, o bien construimos en cualquier terreno que el cliente tenga o esté en venta en las zonas que nosotros trabajamos, que en este caso es desde Barcelona hasta La Amposta. Toda esta costa, toda esta zona geográfica, ahí podemos construir en cualquier terreno que esté en venta. Entonces, muchas veces nos vienen clientes y nos dicen, oye, quiero construir una casa. Y David les pregunta, ¿en qué zona? En la zona de Tarragona, en la zona de Barcelona. Vale, tenemos actualmente un plano con todos los terrenos que hay en venta. Y sobre ese plano y esa zona buscamos el terreno en concreto que se adapta mejor a sus condiciones. Exacto. Y precio. Sí. Y entonces ahí construimos. Claro, hay muchos cambios respecto al modelo tradicional de lo que nosotros hacemos. Entonces no es solo que damos un servicio 360 grados, sino que hacemos diferente a lo que hay actualmente en el sector inmobiliario y o de la construcción. Porque hoy tienes, Ángel, personas que te venden un terreno y no quieren saber nada más. Sí. Y si pagas un 21% me parece muy bien y le da igual, o si el geotécnico no sale del todo bien, también le da igual, o si no tiene ese terreno salubridad, también le da igual. Claro. A nosotros no. Si eso no lo cumple, nosotros su terreno no se lo vamos a vender. No. Y nos da exactamente igual, ¿eh?
Luego, por otro lado, la construcción, que es otra de las cosas que es un condicionante para la pregunta que me habías hecho de cómo llegábamos a 25 casas anuales. Claro, hay un problema que es el del terreno, que ya te lo he solventado, que ya no trabajamos con un terreno, sino que puede ser cualquiera. Luego, nuestro equipo sí que está preparado para llegar a 25, porque hay una parte que es interna, pero hay otra que es externa. Trabajamos con externos que nos ayudan para poder llegar hasta el 25. Y luego la tercera es con cuántos constructores trabajáis para poder llegar a esto. Y ahí el cambio importante que hemos dado este año es trabajar con siempre hormigón, pero prefabricado. Es decir, en vez de estar poniendo tocho a tocho, ladrillo a ladrillo en la propia vivienda, lo que hacemos es contratamos empresas, la cual tenemos todo 100% de garantía, que lo hacen correctamente y cumpliendo todas las ISO y todo lo que nos está marcando el ayuntamiento con el permiso y la licencia, y lo hacemos todo prefabricado en fábrica. Con lo cual, el tiempo de construcción pasa de 12 meses a 5 meses. Se agiliza todo esto. Es mucho más rápido. Es más rápido, necesitas menos mano de obra, estás acotando los costes de cara al cliente, porque nosotros la venta que hacemos es de llave en mano, quiere decir precio cerrado, ni un duro más. Aparte también de la calidad de construcción, porque esas paredes, que lo hemos hablado muchas veces, vienen horneadas de fábrica. Claro, no es lo mismo una pared de hormigón fraguada en la calle que hace ese día frío, que se la humedad, la temperatura, que vienen de fábrica, vienen a la temperatura ideal, vienen fraguadas perfectas, a la humedad que toca. Entonces, claro, eso agiliza muchísimo y también mejora mucho el tema de la calidad. Oye, pues nada, un placer teneros un día más aquí y esperemos veros muy pronto. Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Gracias.